Bueno, entonces estábamos, ay no, íbamos a ver el caso, ¿están viendo lo que estoy compartiendo o no? Sí, sí. Sí, profe. Bien, bueno. Entonces hablábamos del caso ahora, del caso extremo clásico. En el caso extremo clásico, también nivel de ingreso, tasa de interés, pero en este caso la curva LM es una línea vertical, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la IS también. En este caso, extremo clásico, lo que representa es que la economía ya está en el pleno empleo de los factores productivos. O sea, no se puede generar un ingreso mayor a este, ¿sí? Entonces, en este caso, vieron que cuando veíamos el caso extremo keynesiano, veíamos que una política fiscal era plenamente eficaz, ¿sí? Ya sea expansiva o contractiva, tiene un efecto pleno sobre el ingreso. En este caso, fíjense, vamos a aplicar una política fiscal expansiva, por ejemplo. Fíjense, en el extremo keynesiano, efecto pleno, se aumentaba un montón el ingreso. En el caso tradicional, aumentaba el ingreso, si no era un efecto pleno, pero claramente aumentaba. Y fíjense qué pasa en este caso extremo clásico con el nivel de ingreso. Se Profe, pero mantiene constante. la política monetaria no modifica la LM. Es que la política monetaria, ¿qué pasa? La economía está en el pleno empleo de los factores productivos, ¿sí? Entonces, uno en general, ¿qué se tiende cuando se aplican políticas fiscales o monetarias? Vieron que las primeras clases nosotros veíamos crecimiento, desarrollo, o sea, en definitiva, el ingreso es igual al producto y nosotros queríamos ver un incremento del producto o el ingreso en términos reales, ¿sí? Para que haya crecimiento económico y de ahí poder hablar de desarrollo económico y demás. Entonces, todas las políticas, en realidad, lo que se tienden es a mejorar el nivel de ingreso. Esto, o sea, tanto el caso extremo keynesiano como el caso extremo clásico son como casos muy extremos que muy difícilmente se den en la realidad, porque es muy poco probable que una economía esté en el pleno empleo de sus recursos productivos, o una economía que la tasa de interés sea prácticamente nula, ¿sí? Entonces, son por ahí casos que tienen una utilidad más bien teórica. Entonces, en este caso, obvio, por supuesto, se pueden aplicar las políticas, ¿no? O sea, acá, en este ejemplo, podríamos aplicar una política fiscal expansiva, restrictiva, pero básicamente no va a afectar el nivel de ingreso. Y al estar representada la LM de manera vertical, sí, por ahí se podría ver, no sé, se retira dinero de circulación y dejamos de estar en el pleno empleo, pero no sería lógico aplicar una política de ese estilo. Ya entendí, profe. Claro, no es necesario aplicarla. O sea, no sería, digamos, lógico. Por ahí, bueno, hay o sea, todo es posible en economía, pero uno tiene que siempre tratar de optimizar el uso de los factores productivos, incrementar el nivel de ingreso, reducir el desempleo, o sea, los objetivos macroeconómicos, estabilidad del nivel de precio, el desempleo lo menor posible, que haya crecimiento, que haya desarrollo, entonces sería como medio contradictorio aplicarlo. Claro, sí, ya entendí. Profe, yo lo que no había entendido bien del todo, pero no sé si vas a llegar a explicarlo por el tiempo, que igualmente no sé si se tomará en el parcial, porque por ahí es algo más teórico, pero yo había visto uno de los videos tuyos del año pasado. ¿Te acordás que te había dicho que justo era ese, que el pizarrón no se veía casi nada Ay, por sí. la luz? Y vos vos explicabas cómo se derivaba la curva, que primero vos tenías las distintas uniones de puntos y con eso sacabas la curva IS y después la curva Y LM. yo les daba el ejemplo con 2 puntos, porque ya con 2 era más simple y ya podían, digamos. Yo Es, no entendía, porque ¿qué pasa? No es lo mismo las variables que tenés en el eje X y en el eje Y, en el primer gráfico sería, y después cuando lo derivás, son otras las variables.
Sí, pero fíjate que en ese caso, vamos a hablar, por ejemplo, de la IS, ¿sí? La derivación de la IS. Vieron que la derivación de la IS, eso está re bien desarrollado en el capítulo de ISLM de Dormus y Fisher. Pero para que ustedes, con este tip, no van a fallar. Fíjense que cuando ustedes derivan la IS, que la derivan del mercado de bienes y servicios, ustedes tienen el gráfico donde tienen la recta de 45 grados, que es la oferta agregada, y otra recta de pendiente positiva que parte de una ordenada al origen, que sería la demanda agregada, consumo más inversión más gasto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa interacción entre oferta y demanda agregada tienen un primer punto, ¿sí? Que sería de equilibrio, donde oferta y demanda de bienes y servicios se igualan. Si se van perdiendo porque voy medio en el aire, me dicen. Sí, sí. Entonces, Ahí, fíjate, profe, vos ahí en los ejes, ¿qué tendrías? En el eso, eje Y, en el eje Y yo tengo la demanda agregada, tengo el consumo, la inversión y el gasto. Y en el eje X tengo el nivel de ingreso. Vos fíjate que cuando yo derivo al gráfico de abajo, el eje que yo estoy derivando es el mismo, es ingreso e ingreso. El que cambia es el I, que en el de abajo voy a tener la tasa de interés. Entonces vos fíjate qué fácil que es. O sea, es medio complicado, pero ustedes traten de seguirme. Nosotros ahí habíamos trazado un puntito donde había un determinado ingreso que lo bajábamos abajo, ¿sí? Por supuesto, yo en esa curva que tengo, vamos a suponer para hacer más fácil, solamente consumo e inversión, ¿sí? Ustedes saben que la inversión depende de la tasa de interés. Entonces, vamos a suponer que en ese primer punto la tasa de interés era del 10%, ¿sí? En esa curva de demanda agregada inicial que tengo. Cuando yo bajo ese puntito de equilibrio al gráfico de abajo, y vamos a suponer que el ingreso de equilibrio me daba 100, ¿sí? Entonces bajo el mismo 100 abajo, eso queda más claro, y en el eje Y marco en el 10% y trazo el primer punto de mi IS. Y después yo necesito un segundo punto en el gráfico de arriba que sea de equilibrio en el mercado de bienes y servicios para trasladarlo abajo y después poder tener mi curva IS. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, sube la tasa de interés o baja la tasa de interés, no importa, ¿sí? Cualquiera de las dos me va a dar el otro punto y lo voy a poder graficar. Entonces vamos a suponer que la tasa de interés baja, ¿sí? Entonces, bueno, yo les puse el 10%, entonces vamos a suponer que la tasa de interés sube, ¿sí? Sube al 30%. Si la tasa de interés sube al 30%, mi curva de demanda agregada se va a contraer, porque la inversión va a bajar y la inversión forma parte de la demanda agregada. Entonces yo voy a tener un traslado de la curva de demanda agregada, la de oferta va a seguir siendo la de 45 grados, y voy a trazar otro puntito, ¿sí? Ese otro puntito, como se va a intersectar la nueva curva de demanda agregada con la curva de 45 grados, yo lo voy a bajar, ¿sí? Lo voy a bajar al eje de abajo, ¿sí? Y donde yo había puesto 10, vieron que yo había puesto 10% y había hecho el primer puntito, ahora en 30% voy a tener otro puntito, ¿sí? Donde obviamente el ingreso va a ser menor, porque ya lo dijimos, sube la tasa de interés, baja la inversión, baja el ingreso, ¿sí? Entonces yo voy a tener dos puntitos así, uno en el 30% y un nivel de ingreso de 50, uno en el 10% de interés, nivel de ingreso de 100, y ya uno esos dos puntitos y tengo mi curva IS. y eso, profe, entonces, ¿cómo te lo pueden dar? ¿Te tienen que dar un gráfico? ¿Cómo sería un ejercicio de esos? Y si fuera del estilo, es medio, porque eso sí se ha tomado mucho en finales, donde se decía, derive gráficamente la curva IS, ¿no? Entonces tenían que hacer todo eso ustedes. Luego explique qué significan puntos por encima o por debajo, por dar un ejemplo. Acá si es el formato así, con elección, va a ser muy raro que tengan que hacer ustedes todo eso. Sí, por ahí les puede decir algo, sí puede estar algo relacionado, pero no sé si que tengan que hacer todo eso. Claro. Y en el Porque caso tendrían que adjuntar. en el caso de la LM, ¿los ejes de qué serían? Y fíjate que en el caso de la LM, en el de la IS es así.
un gráfico acá, un gráfico abajo. Fíjate que en el mercado de dinero los dos gráficos están de forma paralela, ¿sí? Porque vos tenés la tasa de interés en ambos. Cuando vos tenés la oferta de dinero, mira, ¿para qué? Bueno, vamos a dejar este. Vamos a suponer que este gráfico justo quedó al gráfico del mercado monetario, ¿sí? Donde esta curva vertical es la oferta de dinero y donde esta curva verde es la demanda de dinero, ¿sí? Y de acá tenemos un punto de equilibrio, oferta y demanda, en el mercado de dinero. O sea que ese punto, yo sé que es un punto del LM, porque justamente la LM es una combinación de puntos donde yo sé que el mercado de dinero se vacía, o sea, donde está en equilibrio. La oferta y la demanda de dinero es igual. Entonces, este puntito de equilibrio va a ser mi primer punto para trabajar. Bueno, acá me quedó medio mal. Yo ahora entonces voy a pasar acá al modelo, a donde quiero, en este rojo yo quiero hacer la curva ISLM. Entonces, acá yo tengo tasa de interés y acá también yo tengo tasa de interés, ¿sí? Pero acá en el de dinero yo tengo los saldos reales, ¿sí? La cantidad de dinero. En cambio en este yo tengo el nivel de ingreso, ¿sí? Pero está relacionado, ¿por qué? Porque yo en esta curva de, a ver, texto. Esta curva de demanda de dinero, ¿sí? ¿Cuáles son los determinantes de la demanda de dinero? El nivel de ingreso y la tasa de interés. Vamos bien hasta acá, ¿sí? Entonces, yo acá en este punto voy a tener un punto con una determinada tasa de interés que va a ser la misma de este gráfico de acá y un determinado nivel de ingreso. Vamos a suponer que el nivel de ingreso es 100, ¿sí? Entonces yo en este gráfico tengo 100 y la tasa que es, no sé, la que me determine acá. Entonces yo acá lo que voy a hacer es suponer un aumento en el nivel de ingreso, ya que tengo esta línea roja, porque yo necesito un segundo punto para poder tener la curva LM. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. A ver, voy a tratar de derivar este puntito. Entonces, vamos a... Los saldos reales, profe, la cantidad de dinero sería la oferta. Y la va a determinar la oferta porque fija, si la oferta es 100, va a haber 100 millones, por ejemplo, porque justamente la oferta de dinero es vertical. Pero esto es oferta monetaria, no es ingreso, ¿sí? El ingreso lo tengo acá. Pero por eso te decía, los saldos reales, que son la cantidad de dinero, es la oferta de Sí. dinero en realidad. Está básicamente determinada por la oferta porque fija. Entonces, si ustedes tienen, la oferta monetaria es 200 y la demanda monetaria es K por 100 menos H por 20, no sé, lo que fuera, básicamente, al ser vertical va a estar determinada fuertemente por la oferta. Claro. Yo acá lo que les quería marcar es, por ejemplo, vamos a suponer que la tasa de interés es del 20%, ¿sí? Bueno, queda medio... No importa, vamos a poner que es del 20. Yo para poder trasladarlo y que se puedan dar cuenta mejor. Bueno, justo quedó que no se ve bien. Y vamos a suponer, oh, sí, corriendo todo texto. Y acá vamos a suponer un ingreso de 100. Yo para trazar como el primer puntito. A ver si acá puedo poner el punto. No estoy muy canchera con todas estas cuestiones. A ver si puedo hacer el punto acá. Bueno, acá tendría, digamos, como un primer punto, imagínense un puntito de que después vamos a trazar la curva LM. Entonces yo ahora les digo, bueno, yo ahora lo que voy a hacer es aumentar el ingreso, suponer un aumento del ingreso. Ahora el ingreso va a ser 200, ¿sí? No va a ser más 100, va a ser 200 y tengo entonces la nueva demanda donde el ingreso es 200, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo otro punto de equilibrio con otra tasa, vamos a suponer el 30%, ¿sí? Entonces yo acá tendría 30, una tasa del 30% y acá tendría un ingreso de 200, ¿sí?
¿Cómo puedo hacer un puntito como para poder mostrárselos? A ver, entonces yo tendría un punto acá. Debe ser una pavada hacer un punto, pero bueno. ¿Vos estás en Paint ahí, profe? No, estoy en otro. Pero es medio parecido. Se No, podría- yo porque como que veo la pantalla cortada, no me aparece bien. Porque vos antes cuando compartías en Paint, arriba te aparecen todos Ay, las miren, distintas. acá me aparece el punto, no sé cómo hice, pero bueno. Entonces, acá yo tengo un primer puntito, y ahora quisiera, a ver si puedo hacer otro, bueno, no se lo voy a copiar este. Mírenlo con mucho cariño, obviamente, bueno, no sé ni cómo copiarlo, pero... acá tendría el otro punto, ¿sí? Acá. Bueno, entonces yo tengo el otro punto y trazo la curva LM. Les hice más lío porque encima mis gráficos son malísimos. Pero resumiendo, ustedes parten del mercado monetario, oferta-demanda, de ahí tienen un punto que lo trasladan a esa tasa de interés y a ese nivel de ingreso. Y después, como en el mercado de bienes y servicios, hicimos una suposición de un aumento o variación de la tasa de interés, como acá nuestros 12, la tasa de interés la tenemos y nos falta la parte del ingreso, suponemos, yo en este caso elegí un aumento del ingreso, pero tranquilamente podría haber sido una reducción del ingreso. Entonces la demanda se hubiera trasladado para abajo. Pero no importa, porque el objetivo es encontrar un segundo punto de equilibrio en el mercado de dinero, donde oferta y demanda de dinero son iguales, y yo tengo una tasa y un ingreso para trazar un puntito. Una vez que tengo los dos puntitos, ya derivo gráficamente la curva LM. Listo, profe, ahí se entendió mejor. Y Igual después, ahora con esta explicación medio así, pero fíjense que en el libro, más allá de que no se tome esto, es importante porque cuando uno avanza en el tema es como partir del origen, si medio como que no sé de dónde salen las cosas, después se me complica y termino estudiando de memoria, un punto por encima, por debajo, y a la primera de cambio pueden cometer un error. claro, sí, sí, Léanlo, está súper bien explicado en el libro. Lo que pasa que a veces, si uno no tiene como una base o una orientación en este caso, a veces se hace complejo porque es mucho gráfico, mucha letrita y se marean un poco. Pero por ahí con esta base, y yo supongo que en la clase de teoría lo deben haber visto, las derivaciones seguro que se las dio Carlos. Las y derivaciones, creo que la clase de esa profe fue la que hubo problemas y porque después él la repitió a la clase. sí, no, yo a esa clase no pude estar justo, pero Claro. no sé si ha dado esto. Y después, profe, un día en la clase de práctica que Gustavo nos dijo, viste que vos tenés, bueno, la curva LM y la curva IS, Sí, y como que te queda armada como una X. sí, Bueno, y él nos dijo que en la parte de arriba era exceso de oferta de dinero, en la parte de abajo exceso de demanda de dinero, después ponerle a la derecha era exceso de oferta de bienes y a la izquierda exceso de demanda de bienes. bueno, o sea, la curva, está bien, vos decís como que les quedaron como los cuadrantes, ¿sí? Porque sobre las curvas son puntos de equilibrio. No hay ni exceso de demanda ni exceso de oferta. Lo que pasa que ahí ustedes como que terminan un poco estudiando de memoria exceso de oferta, de demanda, y a la primera de cambio lo ponen al revés, porque no lo están entendiendo, lo están como intentando estudiar de memoria. Por No, es que eso, yo no lo había entendido, nada más lo anoté, pero no lo había entendido porque él lo explicó medio por arriba y seguimos con el ejercicio y quedó fíjate que ahí. incluso en el capítulo del libro lo explica, porque entonces en el capítulo, o bueno, cuando se da este tema, por eso es importante ver cómo se obtienen esas curvas. Porque yo ahí elegí dos puntitos de equilibrio, ¿sí? Entonces yo sé que esos dos puntos y todos los que después cuando uno son equilibrio tanto en el mercado de dinero como en el mercado de bienes y servicios. Pero en ese mismo esquema de derivación, yo después elijo otro punto, ¿sí? Que no sea de equilibrio. Entonces yo les digo, a ver este punto, en este punto la tasa es esto, el ingreso es esto y el punto me queda acá. Entonces,
claramente uno puede analizar el exceso de demanda o de oferta de los bienes o de dinero, y te das cuenta súper fácil cuando el segmento es mayor, el de la oferta, que el de la demanda, exceso de oferta, y uno lo puede razonar. Si no es como que cuadrante acá, allá, allá, y por ahí, y aparte hay diferentes combinaciones. Eso para verlo lo tenemos que ver, sería con el gráfico antes de conseguir la curva. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta. No, en realidad generalmente yo lo explico. Primero derivo y tienen la curva de equilibrio, y aparte ahí les conviene primero empezar por IS. La IS es así. Los puntos que están por sobre la curva son de equilibrio. Vamos a analizar los puntos que están por encima y a la derecha y los puntos que están por debajo y a la izquierda. Como yo estoy analizando mercado de bienes y servicios, alguno va a ser exceso de oferta de bienes y servicios y otros van a ser exceso de demanda. Analizo en particular el mercado de bienes y servicios. Lo mismo hago con el mercado de dinero. ¿Sí? Tengo la LM, los que están por arriba y los que están por abajo. Y después, cuando más o menos lo tengo claro, hago una interacción entre ambos mercados, y entonces, pero si no es como medio que se les va a mezclar todo. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? sí, última Para consulta. sacar, perdón, para sacar el ingreso nacional de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio, ¿para qué me sirve, por ejemplo, la tasa impositiva sobre el ingreso? Bueno, O la sensibilidad de invertir. bueno, eso es re importante. ¿Por qué? Porque acá lo vimos gráficamente, ¿no? Lo más probable es que tengan mucho analítico que hacer por el formato del tipo de examen en pandemia, ¿sí? Entonces, esto que yo les expliqué gráficamente, ustedes pueden tener, o sea, el mercado de bienes, la ecuación es ingreso igual a consumo más gasto más inversión más exportaciones netas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso encima es un error que lo cometen un montón. Si a ustedes les dice los impuestos, acá vos me preguntaste tasa impositiva, pero puede haber impuestos fijos e impuestos variables. Entonces, en toda esa ecuación suman o restan aparte como los impuestos y obtienen cualquier cosa menos lo que tienen que obtener. Entonces, la ecuación macroeconómica no cambia, ¿sí? Es ingreso, consumo más inversión más gasto más exportaciones netas. Pero ¿qué pasa? Ustedes a esta altura ya tienen que tener claro que los impuestos, ¿a qué parte de eso afectan? Al consumo, porque el consumo tiene una parte que es autónoma y una parte que es inducida respecto del ingreso disponible. Y el ingreso disponible básicamente es el ingreso menos los impuestos que pagan las familias, ¿sí? Si tuvieran transferencias, se suman porque aumentan el ingreso disponible. Pero hablando de impuestos, mi formulita me quedaría de consumo. Cuando yo reemplazo el consumo en esa ecuación, yo pongo C barra más C por I menos T. Si mi impuesto es solo variable, T por I, o sea, una tasa impositiva por el ingreso, mi propensión marginal a consumir va a estar multiplicada por el ingreso menos 0,10 por el ingreso, o sea, menos, la tasa impositiva es del 10%, ¿sí? Cierro paréntesis. Sigo con la fórmula. Si yo tengo que la inversión tiene una parte que es autónoma y barra, y una parte que depende de la tasa de interés, la inversión va a tener una forma más o menos así como inversión es igual a 100 menos 0,3 por la tasa de interés. Y eso es lo que reemplazo yo en la I de inversión de la fórmula macroeconómica fundamental. ¿Cómo dijiste de la inversión? O sea, la inversión autónoma Menos, por ejemplo, 0,3 por la tasa de interés, por la I minúscula. Eso es esencial, eso de eso que vos me preguntaste de la inversión en relación con la tasa de interés es fundamental en el modelo IS. ¿Por qué? Porque justamente vieron que la curva IS tiene pendiente negativa, la tiene por esa característica que tiene la inversión, que se relaciona negativamente con la tasa de interés. Y eso es lo Claro, que me determina la pendiente negativa de la IS. y después me aparece la propensión marginal a importar. Bueno, ustedes cuando siguen con la fórmula tienen más exportaciones, menos importaciones. Las importaciones, que es lo que le compramos al exterior,
yo lo puedo descomponer como N barra, que son las importaciones autónomas, que va a ser 100, 200, 300, que obviamente resta porque las importaciones van restando. Vamos a suponer que mi función de importación es 200 más 0,15 por el nivel de ingreso, porque obviamente las importaciones se relacionan con el nivel de ingreso. A mayor nivel de ingreso generalmente importo más, a menor nivel de ingreso importo menos, ¿sí? Entonces, N mayúscula es igual a 200 más 0,15 por el nivel de ingreso. Cuando yo esto lo traslado a la fórmula macroeconómica fundamental, como las importaciones restan, yo al final de esa ecuación voy a restar menos 200 menos 0,15 por el nivel de ingreso. Y eso es muy importante porque se acuerdan que después yo despejo todo en función de I, todo lo que está relacionado con I, lo paso para este lado, me incide en el multiplicador, me incide en el nivel de ingreso de equilibrio. Eso es importante que lo Profe, tengan bien en claro. ¿podrías mandar esa fórmula en el grupo o algo? Igual deben haber hecho un montón de ejercicios en la guía de ese estilo con ese tipo de fórmulas. Y en la guía, fíjate, Cele, que hay varios que Hay hemos un hecho, creo montón. que ese tema lo dio Gustavo, que él Listo. siempre decía que la propensión marginal a importar lo que va a hacer es disminuir el valor del multiplicador. Claro. Pero para no confundirla, vos partís. Ingreso es igual a C más I más G más X menos M. Y Sí, eso generalmente, sí. y ahí te va a dar C, es C barra más tal cosa. Bueno, con números, yo por ahí se los explico más en teoría, pero con números. La otra es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es más, vos a veces puedes tener que C es C barra más C por I. Y después más C por ID, por ejemplo. Y después tenés la función de impuesto, la tenés separada. T es 0,10 por el nivel de ingreso. Entonces, lo único que sí vos tenés que darte cuenta es que el impuesto afecta a la función de consumo, porque afecta al ingreso disponible. Pero fíjate que seguro, es más, hasta me acuerdo visualmente de ejercicios donde están las ecuaciones en la guía como separaditas y después se arma el modelo. Si no, mandá después por el foro lo que necesites y lo subimos o lo explicamos, no hay problema. Pero eso sí que, eso estudienlo bien porque es sumamente importante. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, lamentablemente me tengo que ir, pero bueno, me pude armar este huequito como para clarificar algunas cosas y después aprovechen el foro si necesitan clarificar algún concepto o lo que sea y apóyense también con el material, porque a veces por ahí, aunque no les tomemos algo puramente teórico, pero hasta les sirve para poder interpretar. Es una materia que si la estudian de memoria les va a costar muchísimo más y a la primera de cambio por ahí van a elegir cualquier opción menos la que tienen que elegir. Lo más que puedan, digamos, entender es muchísimo mejor. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, mucha suerte y bueno, aprovechen el foro, manden si quieren rever algún ejercicio o Miércoles lo que que sea. viene, profe, si van a volver a dar por ahí alguna clase de consulta o algo antes del jueves o el miércoles no van a... Yo creo que no hay previstas clases para la semana que viene. Pero bueno, por ahí, claro, lo que pasa es que la otra comisión rinde encima el martes, o sea que es imposible poner por ahí una clase antes. Calculo que no va a haber, pero bueno, va a estar permanentemente el foro para que consulten. Nati y Gustavo van a estar atentos a las consultas que generalmente surgen en la semana previa. Listo, profe. Bueno, buen fin de semana. Igualmente. Adiós.